Bienvenido a esta tercera celebración del día domingo de la Iglesia Nueva Vida, la casa del Señor, su casa. Y vamos a leer nuestro pasaje bíblico que nos ocupará esta mañana, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Y como ven, hemos saltado del libro de Éxodo, de Número, de Levítico, de Génesis, del Pentateuco, en la vida de Moisés, que hemos estado trabajando durante algunas semanas. Hemos pegado un salto al libro de Josué. El libro de Josué ya no es parte del Pentateuco porque es la conquista de Canaán. Y la conquista de Canaán es extraordinaria. De manera que, si Dios quiere, nos detendremos un poquito en el libro de Josué. Y tengo intención de que la semana que viene podamos hablar, no se lo pierda, de una señora que era prostituta y que aparece en la Biblia y que es muy interesante. ¿Cómo se llamaba? Madre, pero qué sabios, qué entendidos de la Biblia. Pues vamos a hablar de esa señora que me gusta mucho, porque vamos a hablar de cómo una persona puede ser transformada. Pero en este caso, ¿sabe qué siento del Señor? Muy fuertemente que Dios está llamándonos, que la voz de Dios está llamándonos y llamándonos a renovar nuestro llamado en algunos casos, a afirmar lo que ha sucedido ya, pero también llamándonos a servirle y a comprometernos en el reino de Dios. A través de nuestro grupo vida, de nuestra red, de nuestro poquito que podamos añadir, o tal vez llamándonos a ser fieles y cónsonos con la realidad de la vida cristiana, porque tal vez nos está llamando a ser mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores trabajadores. Nos está llamando a ser personas que dicen sí al llamado de Dios y a la garantía que Él nos da cuando aceptamos su llamado. De manera que vamos a la palabra de Dios, y está en su Biblia en el capítulo 1, versículo del 1 al 8, o está en su dispositivo, o está en la pantalla, que está más grande en la pantalla. Yo lo leo muchas veces de la pantalla porque se me hace más fácil. Lo veo aquí grandísimo, mire. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Preciosa, ¿verdad? ¿Saben que es un pasaje bíblico muy conocido entre el pueblo cristiano? Muy conocido. La mayoría no sabemos, los que tenemos así ciertos años, no sabemos este pasaje de memoria, porque lo hemos repetido muchas veces. Y es que sin duda, el llamado de Josué es extraordinario y ha sido para la iglesia mundial uno de los íconos favoritos de ser llamados por Dios. Y eso siento del Espíritu Santo que quiere hacer esta mañana, llamarte otra vez. Nos asustamos
al considerar que Dios puede llamarnos a nosotros, personas tan fallidas, porque pensamos que la gente que es llamada son gente muy especiales, tienen características maravillosas, esencias puras, gente santa y buena. Y nosotros que no somos tan buenos ni tan santos, ¿Dios me llamaría a mí? Pues mire, en la Biblia también aparece gente que no era tan buena y que fueron llamados. Hay algunos que eran hasta zurdos y Dios les llamó. Mire, Moisés tenía sus fallas y Dios le llamó. La Biblia enseña claramente que Gedeón era el más pequeño de la casa de su padre. No por estatura, sino el más modesto. Y Dios lo llamó. Saulo de Tarso era un perseguidor, asesino de cristianos. Y Dios lo llamó. Entonces tenemos usted y yo esperanza. Porque a lo mejor aquí puede haber algún asesino, pero la mayoría no. No han matado ni una mosca. Aunque algunos, algún perro han matado. Conduciendo o lo que fuera. Pero ¿saben qué? ¿Qué cosa más tremenda poder pensar que usted y yo sí calificamos para ser llamados? ¿Usted cree? ¿O se siente muy, muy, muy pecador? Sí, es verdad. Es verdad, sí es muy, muy pecador. Pero ¿sabe qué? Jesús perdonó nuestros pecados en la cruz. Y tenemos esperanza. Porque a pesar de que somos tan fallidos, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Y Él nos da oportunidad. Y Josué no era perfecto. Miren, no lo había sido Moisés y menos Josué. Josué era relativamente, en comparación con Josué, era un siervo de siervos. Porque en el versículo 1 ya aparece, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. ¿Quién era Moisés? Ahí lo dice, era un siervo de Jehová. Y entonces resulta que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. O sea, Josué era siervo de siervo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, encima dice hijo de Nun. Yo estuve buscando qué significado tiene Nun. Y ¿sabe qué? No aparece mucho significado. Nun era un esclavo israelí que estaba en Egipto cautivo como todos los demás y había salido liberado por Moisés, por la mano de Dios, claro, y era un esclavo. A lo mejor usted y yo no somos de familias nobles. Mi padre, un español que se fue a Venezuela a trabajar porque aquí no había cómo ganarse bien la vida porque era la posguerra y era terrible el hambre que había en España. Entonces mucha gente joven se fue a las Américas y allá fue mi padre. Y fue vendedor, locutor, dueño de una tiendita. Después la tiendita la hizo un supermercado. ¿Y quién era mi padre? Pues bueno, una buena persona, trabajadora, pero más nada. No fue presidente de la República, fue concejal en mi pueblo. Pero concejal, cualquiera. ¿Tu padre o tu madre quiénes eran? Bueno, no lo sé. Posiblemente alguien aquí puede decir, no, mi padre sí era gobernador de la tal, presidente o algo así, a lo mejor. Pero tal vez usted comparte conmigo y dice, no, mi papá pues era un trabajador del campo, o era un comerciante, o era, sí, un profesional, y era médico y trabajaba en el hospital tal. Muy bien, muy bien. Pero tampoco gente, posiblemente, digo yo, puede haber alguno, pero tampoco tan significativo. Esto era Josué, el hijo de un esclavo. Y no dice una referencia importante acerca de sus generaciones anteriores. Y ahí lo que encontramos es que Josué era un siervo. Un siervo. Y es que curiosamente, ¿sabe qué? Dios utiliza siervos para hacer cosas grandes. De hecho, la estadística bíblica, si usted siempre busca personas en la palabra que fueron importantes, la mayoría fueron siervos. Jesús mismo se autotituló como siervo. Pablo dijo, siervo de Jesucristo. Pedro, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo. Y así sucesivamente. Es que la plataforma de lanzamiento en la patria celestial para lograr cosas grandes se llama el servicio. La vida servil es la vida que agrada a Dios. Y desde esa plataforma parte la grandeza del ser humano. Cuando nosotros, queridos hermanos, creemos
que somos demasiado fuertes y grandes, cuando nos engrandecemos porque tenemos habilidades, métodos, formas, esquemas mentales superiores, cuando nos vemos en posición destacada y creemos que nos la sabemos toda, no valemos, no calificamos para la obra de Dios. En cambio, cuando reconocemos nuestra pequeñez, cuando estamos ubicados en nuestra realidad fallida, Dios nos usa. ¿Qué cosa más tremenda? Entonces, ¿cuánto te crees? Yo te voy a responder cuánto Dios te usa. ¿Cómo? Es lo que hay. Es lo que hay. Tremendo, hermano. Dios le da fuerza al que no tiene ninguna. Eso dice la palabra, ¿o no? Entonces Dios usa siervos. Y ahí encontramos, hermano, a Josué. ¿Saben que Josué viene de José? Josué, Yeshua, Jesús. ¿Saben que es un nombre que trasciende en el tiempo? José y Josué son nombres hebreos y Jesús es un nombre griego. Pero es la misma concepción y el mismo significado, por ende. José y Josué quiere decir salvación o Jehová salva. ¿Y qué fue lo que Dios hizo a través de José? Que Dios le dio la sabiduría para almacenar trigo y alimentar toda la gente de aquel entonces cuando vinieron los 7 años de vacas flacas. ¿Se acuerdan? Claro. ¿Y qué hizo Josué? Josué abrió las puertas de la tierra prometida para que el pueblo de Israel entrara y conquistara la tierra que fluía leche y miel. ¿Y qué hizo Jesús? En la cruz del Calvario compró a precio de sangre nuestros pecados, permitiéndonos entrar en la relación con Dios, que es mejor que Canaán. ¿Me entendió lo que quiero decir? Salvación, salvación, salvación. Así que ya el nombre nos habla de siervos. ¿Quién era José? Un siervo de Faraón. ¿Quién era Josué? Un siervo de Moisés. ¿Quién era Jesús? Un siervo de Dios, claro. Pero el Dios que se hizo hombre y que vino a lavar los pies de sus discípulos. ¿Saben que Jesús se humilló haciéndose siervo? Y dice, y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la cruz. Se hizo maldición por nosotros. La grandeza de Jesús reside en su servilismo. Y nosotros nos creemos gran cosa. No, yo rebajarme con eso y a lavar los pies. Uy, no. Yo a eso. Qué cosa más tremenda, ¿no? Pero ahí comienza la historia preciosa del llamado. Desde la plataforma del servicio y de la entrega, desde la plataforma de la humildad y de la sencillez, del servilismo vil y menospreciado por este mundo, comienza la grandeza de un hombre que pudo ser utilizado en el llamado que Dios le hizo. Y esto tenemos que concebirlo en nuestro espíritu. Hermano, tenemos que aceptar dentro de nosotros que hemos sido llamados a servir. Amén. Es importante este asunto. Pero la primera cosa que Josué deja ver es que Josué tenía un pasado fiel. Un pasado fiel. Era verdadero discípulo de Moisés. Y saben, en este tipo de temas, tengo una imagen que me vino en estos días. No la tenía en mi pensamiento, pero pensando en Josué, me puse a pensar que Dios usó mucho a Moisés, pero mucho. Ya les dije cuando estuvimos hablando de Moisés, que Moisés hablaba con Dios cara a cara, ¿se acuerdan? Cara a cara, como habla a su compañero, el compañero, dice la Biblia. O sea, que Dios no tenía intermedio, mediador entre él y Moisés, sino que Dios descendía y en el tabernáculo hablaba con Moisés, no así con Josué. No obstante, mientras que Dios hablaba en el tabernáculo con Moisés, ¿sabe dónde estaba Josué? Dice la Biblia que estaba sentado en la puerta del tabernáculo. Él era el vigilante. Allá estaba Moisés
Y Josué sentado en la puerta, mirando que nadie entrara. Ahí el rato, gloria, chequiná, no sé qué. Moisés. Y él sentado ahí en la puerta. Usted se puede imaginar eso. Es que sabe que yo flipo, de verdad. Sinceramente, yo me imagino rayos, centellas, truenos, la gloria y la nube espesa, Dios moviéndose. Moisés escribe y Moisés escribiendo ahí. Dios haciendo cosas con Moisés allí, hablándole cara a cara. Y Josué sentado a la puerta del tabernáculo. Dice que cuidaba el tabernáculo. O sea, era del staff. Es muy fuerte el asunto. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar en eso y digo, seguro que Josué no tenía ni idea de lo que le esperaba. Pero él hacía bien su trabajo. No sé qué le toca a usted. A lo mejor ni siquiera todavía es del staff. A lo mejor es del ministerio de niños, a lo mejor es el ministerio de limpieza, que no hay. A lo mejor el ministerio de las cámaras, el ministerio de la alabanza, ministerio de no sé qué. A lo mejor usted va al grupo vida. O tal vez estoy encontrándome con alguno que ni siquiera ha ido al grupo vida. Ya puede comenzar a ir. Pero ahí estaba Josué cumpliendo su función. Rayos y centellas. Gloria pura. Y él sentaba a la puerta del tabernáculo. Pero saben que la vida de Josué fue creciendo. Y no siempre se quedó ahí. Hubo un momento en que Moisés le dijo: Josué, sal a pelear contra Amalek, mientras que yo estoy en el monte con las manos levantadas. Y la Biblia dice que Josué, mientras que Moisés tenía la mano levantada, ganaba la pelea contra Amalek. Así que pasó de portero a soldado, a militar, a pelear. Y de pelear pasó a ser espía en la tierra prometida, en Canaán. Fue, y de 10 que fueron, dice la palabra que eran príncipes. Pero si Josué no era príncipe de nada, ¿y cómo lo pusieron entre los príncipes? Si era el hijo del esclavo. ¿Y eso? No lo sé. Alguna gracia tenía, porque como era el portero, de repente se fue superando. ¿Sabe qué le quiero decir? Que usted, si es fiel en lo poco, en lo mucho se le pondrá. Usted sea fiel en las pequeñas cosas, porque va a ascender. Va a transitar hacia mejores lugares. La verdad, hermano, es que esto es usted sentado ahí tranquilo, pero cumpla su trabajo. Sea buena madre, sea buen padre, sea fiel a sus hijos, a su marido, a su esposa, a sus trabajadores, a sus compañeros, a los que están arriba, a los que están debajo. Sea fiel a su iglesia. Venga cada domingo puntual. Saben, hermanos, en las pequeñas cosas están los grandes logros. Desde la plataforma del servicio fiel se alcanzan nuevos valores y nuevas posiciones. Mire, le voy a decir algo importante. Escúchelo en su espíritu. ¿Sabes por qué la gente no llega grande? Porque no cumplen lo pequeño. Se desesperan. Porque yo quiero ser, ¿cómo que no me ponen a mí? ¿Cómo es que no me ponen a mí? Un señor le dijo a su mujer: pero a ti ya te hubieran puesto de pastora. Ya llevas tiempo viniendo a la iglesia. Ya era tiempo que te pusieran de pastora. Pero ¿quién eres tú, hijo de Dios, para decir tal cosa? ¿Quién eres tú? ¿Pero a quién se le ocurre? Pero si de Dios es el ministerio, de Dios es el llamado, de Dios son los tiempos, de Dios es esto. Hermano, ¿usted cree que cuando Dios llamó a Josué, Josué se lo esperaba? No se lo esperaba. Él era un siervo, él era una persona mandada. Pero nosotros, como nos creemos tan grandes, nos esperamos: a mí tienen que ponerme, claro, si yo ninguno vale, soy yo el que vale. ¿Sabe que Dios no puede trabajar con el orgullo y la altivez del corazón? No puede. Espera tu tiempo. Espera con paciencia, espera con fe, espera con fidelidad. Mantente en tu posición por amor a Dios. Porque como Dios no te ponga, nunca llegarás.
¡Qué cosa! Hermano, Josué tenía un pasado fiel. No solamente peleó contra Amalek con valentía, sino que fue a la tierra prometida y trajo un buen informe. De los únicos dos, él y Caleb trajeron un buen informe. Y dijeron, mi Señor, eso está complicado, pero Dios no los puede entregar en nuestra mano. Dios es poderoso, lo vamos a comer como pan. Moisés, no te preocupes, cuenta con nosotros, vamos a por ello. Qué bonito eso. Optimismo, valentía, fe. Le añadió a su servicio humilde. Era reportar y decir lo que estaba pasando, pero ellos le añadieron fe, coraje, valor. Qué bonito. Bonito, pero no solo eso, hermano. Su deseo de conservar el buen nombre de Moisés se hizo presente en muchas oportunidades. Josué protegió a su Señor, le sirvió con fidelidad. Mientras que otros se rebelaron, otros hicieron las cosas de manera anormal, él se mantuvo fiel, siempre hablando bien de su pastor, siempre hablando bien de su jefe, siempre hablando bien de quien estaba en autoridad. Josué, hermano, nunca se desvió del bien hacer. Y tenemos que aprender eso. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Y para aceptar el llamado de Dios, debemos ser fieles en lo poco. No, pero yo le tengo que dar cuenta a este. Dele cuenta a ese. No, pero ¿por qué a mí no me han puesto? Aguántese. No, pero es que yo, tranquilo, todo tiene su tiempo. Si usted es fiel en lo poco, dice la Biblia, en lo mucho te pondré. Qué bonita lección nos deja Josué. Saben, me interesa mucho y he profundizado en el asunto de ver cómo Josué vivió los procesos y los vivió con un espíritu servil, servicial, con un espíritu, hermano, de humildad, de sencillez. Y cuando llegó su momento, yo estoy hablando de años y años, estoy hablando de 40 años. Estoy hablando de 60 años. Cuando Josué está siendo llamado, ¿sabe qué edad tenía? Aproximadamente 70 años. ¿Y qué había pasado con el tiempo anterior? Había estado en Egipto, había salido esclavo, había, hermano, estado en el desierto, había apoyado a Moisés en todo ese tiempo. ¿Y qué? Ahora le llegó el tiempo. No se quiso adelantar. Él no se adelantó al día de su bendición. Él estuvo ahí. ¿Y usted dónde tiene que estar? Ahí, centrado en el servicio. En lo poquito que usted puede hacer, hágalo según sea su fuerza. A usted le dice, mueva esa silla, usted la mueve y limpia alrededor. Porque eso es proactividad. ¿Me entendió? Pero cuando usted no entiende el valor de la plataforma de lanzamiento en el reino de los cielos, que se llama ser fiel, entonces usted no llega a ningún lado. Aborta el Miura 1, no puede despegar, el motor no encendió. Vaya. Eso decía la noticia ayer. El cohete español que se llama Miura 1. El Miura no salió al ruedo. No despegó porque el motor. Y eso pasa si la plataforma del servicio no está bien. El motor no despega. No despega, se lo digo. Saben, queridos hermanos, pero no solamente Josué tenía un pasado fiel. En segundo lugar, Josué tuvo un llamamiento claro. Y esto me gusta mucho, porque Dios está llamando, les repito, Dios está llamando a algunos y les está confirmando su llamado a algunos. Y esta es una mañana de llamamiento divino. Y Dios habló a Josué y le dijo, levántate, Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Llegó tu tiempo. Dios le habló claramente. Tenemos que aprender a sintonizar nuestro oído. Porque hay momentos en que Dios te llama a un nivel y ese nivel va aumentando según el tiempo. Todo tiene su tiempo, no te desesperes. Él te va a hablar y te va a decir, ahora es tiempo de dar otro paso y otro paso y a más. Y según te vayan diciendo las agujas, te van apuntando, porque Dios le dijo a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Hermano, cuando nosotros conocemos que Dios nos está llamando con claridad, atención, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios con claridad, tenemos la suficiente sintonía para escuchar la voz de Dios con claridad. El llamado de Dios, somos invencibles.
Somos invencibles. No es que no conocemos nuestras deficiencias. No es que sencillamente no todo lo podemos, todo lo logramos. No, 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 no. Somos sensibles a las dificultades. Somos vulnerables a las adversidades. Pero si sabemos que Dios nos está llamando y lo sabemos con claridad, nadie nos detendrá. Hermano, se lo digo por experiencia, porque después que yo vine de misionero y me encontré en un pueblo por allá del sur de España, solito allí con 4 gatos, yo dije, ¿será o no será? Y Dios me decía, yo te llamé. Yo te llamé. Yo te llamé, yo te llamé. Usted se queda aquí porque yo te llamé. Y soñaba con que estaba de repente allí en mi pueblo con los amigos comiendo parrilla. Y de repente una voz me decía, ¿qué haces aquí? Se lo digo delante del Espíritu Santo que no le miento. Yo soñaba con mi pueblo. Soñaba con las comidas de mi pueblo, con mi padre, con mi madre. Soñaba con la gente allí que eran mis amigos. Y de repente una voz me decía, ¿qué haces aquí? Si yo te mandé para España. Y decía, voy a buscar dinero para comprar el pasaje rápido. ¿Y sabe qué? Y no lo completaba. Iba poniendo el dinero, no completaba el dinero. Y me desesperaba. Y me despertaba en la noche. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Cuando Dios tiene un plan contigo, no hay quien te pare. Y si te quieres salir del plan, no vas a poder. No vas a poder porque Dios te va a perseguir como a osa que le han quitado sus cachorros, hermano. Te va a buscar y te va a hacer trozo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es celoso. Y Josué sabía que Dios le había llamado. No se trataba ya ni de Moisés, que se lo había dicho. No se trataba del pueblo que le veían bien. No se trataba de Aarón, ni del otro sacerdote, ni no. Era Dios. Levántate, Josué. Y cuando Dios habla, calle delante de él toda la tierra. Hermano, cuando Dios habla, habla claro. Él hizo la boca. Él hizo las cuerdas vocales. Y cuando Dios te quiere hablar, no tiene estorbo. No, pero es que no le oí bien. No, ese será que no es Dios. Porque Dios cuando te quiere hablar, te habla bien. ¿O no? No sé qué me quiso decir porque me lo dijo así como en inglés. Dios sabe español, hermano. Y Dios le dijo, levántate, Josué. El llamado era claro. Y hay que realmente, hermano, aprender, concentrarse, que cuando Dios quiere algo de ti, Él te lo va a decir con claridad. ¿Sabe? Pero cree que se puede realizar, que Dios te puede hablar. Cree. Hermano, la tarea que Dios le dio a Josué era imposible humanamente hablando. Habían muchos enemigos en la tierra de Canaán. Habían gigantes en la tierra de Canaán. Había gente especializada en tecnología, en guerra. Eran gente, hermano, adiestrados. Personas de trayectorias tremendas en el arte de la guerra. Todos los cananitas eran mucho más desarrollados que un pueblo que acababa de nacer, que venían de esclavos. ¿Usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Que es que el pueblo que llevaba a Josué venía de Egipto, que era gente, hermano, muy humilde, muy sencilla, que estaban acostumbrados a hacer ladrillos. Y de repente Dios les estaba convirtiendo en un escuadrón de guerra para poseer una tierra que Dios les había prometido. Y tenían que enfrentarse de manera bélica, de guerra contra los enemigos. Y algunos eran los hijos de Aná, que tenían 3 metros, 3 metros 10, 3,50. Una cosa así, hermano. Y unos dijeron, no, si delante de ellos nosotros somos como grillos, como langostas. Porque así se sentían. Unos hombres así, y ellos así chiquiticos. ¿Dónde? Saben, queridos hermanos, pero el llamado le dio la consistencia de saber que cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Porque no solamente Josué fue fiel, Josué tenía claro su llamado, sino que la tercera cosa que aparece en el llamado a Josué
es que Dios le garantiza a Josué que Él le va a acompañar. Ay, amigo, y cuando Dios te acompaña, todo es diferente. ¿A que sí? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Una vez vino un señor llamado Meni Escobar, un pastor. Estaba en Argentina, él es de otra parte, pero estaba en Argentina y vino aquí a la iglesia, a este local. Y aquí dijo, tengo una palabra del Señor. Dios ha prometido sobre esta iglesia su presencia. Aquel día se sentía su gloria, como hoy. Dios no nos ha dejado nunca, hermano. Siempre ha estado aquí. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento se llamaba Kabob, su gloria, el peso de su gloria, su presencia. Cuando Dios está, la cosa prospera. La gente se salva, se sana, la gente cambia y es bendecida. Vemos la gloria de Dios, viene la provisión, viene la bendición de Dios. Con su presencia viene la bendición. Ahora, cuando Dios no está, en el Antiguo Testamento se llamaba Icabod. Se habían llevado el arca y la presencia de Dios había abandonado a Israel. Murió el sacerdocio. Se desviaron del camino. Se empobrecieron. Fueron dominados por los enemigos. Vino la enfermedad, el desastre. Quiera Dios que tú anheles su presencia. Que quieras y le digas, Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero que estés conmigo en la casa, en el trabajo, en la calle, en la escuela. Yo quiero que estés conmigo. Ven conmigo, Señor. Si tú no estás conmigo, no me muevas de aquí. Yo quiero que tu presencia me acompañe, que me lleve a los viajes misioneros, que me lleve a mi casa, que me lleve al vecino, que me lleve en el metro, en el autobús. Yo necesito tu presencia. Si Dios no está con nosotros, estamos perdidos. Necesitamos su presencia. Necesitamos que en la iglesia se mueva su espíritu con libertad. Necesitamos que su gloria acampe en este lugar y que cuando lleguemos juntos lo sintamos y que tomemos esa presencia y la llevemos a la casa. Y allí en la casa se manifieste y que tengamos deseo de estudiar la palabra, de orar, de decir por la mañana, gracias, Señor. Gracias por el privilegio de tenerte. Necesitamos su presencia. Y Josué escuchó de parte de Dios, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Todo lugar que pisare la planta de tu pie, te lo voy a entregar porque yo voy a estar allí. No le dijo Jesús a sus discípulos, y yo estaré con vosotros todos los días. Hermosa promesa, hermano, porque sin Él nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Ahora, unidos con Él, hermano, todo es posible. Y es posible alcanzar los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es posible servirle. Es posible responder al llamado. Es posible conquistar nuestra Canaán. ¿Saben qué? Si Dios está con nosotros. Josué tenía esa seguridad porque Dios se lo había dicho, yo voy a estar contigo. Mire, a diferencia de Moisés que hablaba cara a cara, ya Josué no iba a hablar cara a cara. Porque con Moisés Dios fue muy especial. Pero con Josué le dijo, no te preocupes, no me vas a ver cara a cara, pero yo voy a estar contigo. Y le valió. Y a nosotros nos vale que su Espíritu Santo esté con nosotros. Pero no solamente está con nosotros, atención, que hay una nueva y bendita realidad. Es que Él está en nosotros. Ya no está conmigo, ya ahora está en mí. Haga así, no solo conmigo, sino en mí. ¿En cuántos está el Espíritu Santo? Aquí está conmigo. Por eso Él produce nuevas lenguas. Por eso es que Él produce sabiduría para hablar. Por eso es que Él produce dones para actuar. Por eso es que el Espíritu Santo, hermano, fluye y nos hace orar con gemidos indecibles. Por eso es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque está en nosotros. A Moisés le dijo, voy a hablar contigo cara a cara. A Josué le dijo, yo te voy a acompañar. Pero a la iglesia le dice, yo voy a estar en ti. No te dejaré, no te desampararé, pero yo voy a estar en ti. Enviaré mi Espíritu Santo para que entre en ti
y Él te va a acompañar. Esto es importante. Verdadera presencia. Pero Josué, hijo de Nun, estaba seguro de su compañía. Y esto cambia la vida. Hermano, cuando usted va a buscar trabajo o va por la mañana a cumplir con su trabajo, cuando usted va a hacer algo durante el día y usted entiende que Dios está con usted, no hay quien le gane. Pero en cuarto y último lugar, Josué tenía una exigencia. Él no solamente había sido fiel, no solamente Josué, hermano, tenía un llamado claro y la realidad de que Dios le acompañaba, sino que Josué debía poseer en su interior la palabra de Dios. Debía poseer en su interior la bendita y santa palabra de Dios. Y en el versículo 8, como en el 7, en el 8 lo dice contundentemente, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Se apartará de qué? ¿Dónde tenía que tener Josué la palabra? En la boca. El otro día estuvimos hablando acerca de los chismes, de las murmuraciones, de algunos que tienen la boca grande, se meten un plato de esos grandes de comer, se meten el plato así entero y silfan. De la boca grande. Y hablan de todo. No hable de las personas. ¿Sabe qué? No hable de usted mismo, porque queda feo. Hable de Dios. Hable de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que hablamos de su palabra, cumplimos con este propósito, con esta encomienda. Si somos llamados para hablar la palabra. Usted ve que nosotros los que estamos es desmenuzando la palabra. No estamos hablando de otra gente, ni del predicador aquel, ni de lo que no nos ocupamos en eso. Eso es perder tiempo. Nos ocupamos en explicar la palabra. Y eso nos edifica, porque la palabra de Dios dice allí: no se apartará de tu boca la palabra de Dios, el libro de la ley. Que no se aparte de tu boca, pero no solamente en la boca debe estar siempre. Y tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios. Las cosas bonitas que encontramos, lo que aparece en las historias, lo que Cristo hizo, lo que Josué Dios le usó para hacer, lo que Moisés, lo que Abraham, hay cantidad de temas bíblicos preciosos. ¿Sabe por qué no hable usted más de eso? Porque conoce poco. Entonces lea para que pueda entablar conversaciones al respecto de la palabra de Dios. Pero cuando conocemos la palabra de Dios y está en nuestra boca, edificamos, bendecimos y cumplimos con este llamado que Dios le estaba haciendo a Josué. Ahora, no solamente en su boca dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Dónde? ¿Con qué se medita? ¿De qué habla la meditación? De la mente. De la mente. Si la palabra tenía que estar en la boca, también tenía que estar en la mente. Fíjese que primero dice boca, porque una vez expresada, la palabra puede entrar en la mente. No hay forma de comprender sino a través del escuchar. Digo, escuchar leyendo o escuchar oyendo. A ver si no me enredo. ¿Me estoy explicando bien? A la mente entra, cuando yo escucho, entra por aquí. O entra por aquí por los ojos, si estoy leyendo. Pero si Josué estaba teniendo la palabra en su boca, es porque la estaba leyendo en voz alta o la estaba escuchando. Pero una vez que usted lee o escucha, la palabra de Dios llega a su mente. En la mente, hermano, están las cosas que nosotros integramos a nuestra vida. En la mente están las imágenes visuales que vemos en el ordenador o en la calle o en los escenarios del diario vivir. Entran en nuestra mente. Nosotros tenemos que entrar en nuestra mente la palabra de Dios, porque también van a venir otras imágenes, también van a venir otros conceptos, otros pensamientos de cosas que vemos y que nos parecen. Entonces van a ser como pájaros que van volando, y algunos son negros, negativos, pecaminosos, feos.
Te vuelan pensamientos negativos, te van volando y te van volando cada vez más cerca, intentando hacer un nido en tu cabeza, quedarse ahí. Y algunos van poniendo ramitas. Cuando te das cuenta tienes como un sombrero mexicano, un nido. Y ahí ponen los huevos, los malos pensamientos. Y sacan pollos. Y ahí hacen su caca. Y se te va llenando la cabeza de entre ramas y nidos y huevos de pollos, de pájaros negros. Se te va llenando de basura. ¿Qué pones en tu mente? ¿En qué piensas durante el día? ¿Cuáles son tus pensamientos? Dios le dijo a Josué, pon la palabra en tu boca y pon la palabra en tu mente, medita en ella, piensa en la palabra, analiza, concreta, define, profundiza, rasca, busca, logra entender. Pero eso lo haces a través de la meditación. ¿Saben cómo consigo yo explicarles todo esto? Porque traigo la palabra de Dios a mi mente. Y la pongo allí y veo a Josué sentado allí en la puerta del tabernáculo y lo veo escuchando la voz de Dios diciéndole: Josué, usa tu boca para mi palabra, usa tu mente para la palabra. Y saben, hermano, todo esto lo pienso antes de decírselo a ustedes aquí y estoy durante la semana pensando: ¿qué les voy a decir este domingo? Señor, dame tu palabra. Y voy pensando luego en el mensaje que les voy a compartir. Y esa palabra me viene bien a mí. ¿Usted lo cree? Pero si la palabra está en mi boca y está en mi mente, hay más que dice allí. Dice, para que guardes y hagas. Diga conmigo, hagas. Hacer es la consecuencia de haber hablado, de haber pensado, y ahora tengo la fuerza para poder hacer. No puedo hacer sin pensar y sin hablar. Hacer es una consecuencia. Nosotros tenemos que poner en práctica la palabra. Si yo sé que no debo mentir, entonces en mi diario vivir, viviré una vida de verdad. No mentiré. Entonces tengo que hablar, pensar y hacer la palabra de Dios. Y es posible, hermano, porque encontramos temáticas de todo tipo en este bendito libro. Y nos va a ayudar. Porque cuando hacemos esto, que parece difícil, pero no lo es, acuérdese que el Señor está con nosotros para ayudarnos. ¿O no? Él nos va a ayudar. Él dijo: yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. Mire, Josué estaba temeroso. Josué estaba en algunos momentos tentado a abandonar. Josué tenía algunos problemas con este asunto. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos los enseña con claridad. Porque dice la palabra que Josué, no temas. ¿Por qué le dice Dios no temas? Porque estaba asustado. Y dice, no desmaye. Tenía ganas de abandonar. No tengas temor, no desmayes. Yo voy a estar contigo. ¿Por qué le dijo que? Porque se sentía solo. ¿Por qué Dios le estaba dando consejos de este tipo? Porque él lo necesitaba igual que usted y que yo. Porque era imposible vivir la vida cristiana sin él. Es imposible. Era imposible conquistar Canaán sin él. Pero Dios le está diciendo en este momento: si tú usas la palabra, si usas mi palabra te va a abrir espacios. Mi palabra te va a dar capacidad y te va a dar sabiduría. Mi palabra va a triunfar en tu vida. Ella te va a dar todo lo que necesitas. Ponla en tus labios, ponla en tu mente y ponla en tus hechos. Porque dice la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, mire qué cosa más bonita. Como consecuencia, porque entonces, ¿cuándo entonces? Cuando yo hable, cuando yo piense, cuando yo haga, entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos amanecieron esta mañana y dijeron: yo no quiero prosperar hoy, yo quiero retroceder? ¿Cuántos esta mañana dijeron: yo quiero hoy fracasar? Ni uno. ¿O hay alguien que dijo esta mañana: yo quiero hoy fracasar, que me vaya mal? No hay ser humano que haga eso, un loco. ¿Y cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren prosperar? Mire, hermano, todos. Hay algunos que ni levantaron la mano porque no quieren, pero la mayoría de la gente sensata quiere que le vaya bien. Ahora, el problema existente es que nosotros queremos que nos vaya bien, pero a nuestra manera y no a esta manera. Ese es el problema que tenemos. Amigo, pero hoy está siendo llamado como Josué para poner en práctica la palabra.
para que nosotros podamos tener una actitud de fidelidad desde la humildad, para que nosotros sencillamente, hermano, escuchemos bien que estamos siendo llamados esta mañana, para que podamos comprender que su presencia está conmigo para ayudarme a que esto funcione, a que esto en mí funcione. Saben, hermanos, cuando Dios nos llamó a nosotros, no teníamos ni remota idea de qué era lo que pasaba. Yo nunca soñé ser pastor, nunca. No, yo era feliz en mi iglesia, tranquilo. Lo que pasa es que el pastor se le ocurrió ponerme a dirigir los jóvenes. Sixto, que dirigía los coros en las campañas, se portó mal. Y el pastor me dijo, te toca a ti cantar. Pero yo no sé cantar. Sí, ahí hace como lo que pueda. Y no se va a creer, hermano, dirigía algunas campañas. O sea, yo era el Darío, imagínense. Pobre gente. Pero dirigí y canté. Y después me pusieron de anciano de la iglesia, 19 años. Y después copastor. ¿Y eso? No, bueno, porque yo quiero que seas copastor. Y después vaya y abra una iglesia por allá en el barrio La Culebra. Yo sí. Y allí hay una iglesia, hermano, que Dios nos permitió fundar. No somos nadie ni nada. Ni esperábamos, hermano, que nos pusieran. No esperábamos. Yo era tan feliz en mi pueblo con mi padre y mi madre. Y Dios nos llamó a las misiones. ¿Usted cree que yo quería venir a hacer misiones? No. No se imagina lo que me costó. Me gusta la arepa. Pero ¿qué hubiera sido de tanta gente que conoció al Señor? En 103 iglesias Nueva Vida en 20 países. ¿Sabe, hermano? No se trata de ti. Se trata de un Dios que ama a este mundo y que Él ha puesto en ti la capacidad de servirle. No se trataba de Josué. Se trataba de un pueblo que se llama hoy Israel, que tiene un territorio donde vive, donde ondea una bandera de una nación que se llama Israel, de una promesa, de una palabra. Se trata de una gente que en el futuro depende de tu decisión hoy de decirle: Señor, yo acepto mi llamado, yo acepto amarte y servirte. No se trata de ti, no se trata de lo que tú puedas dejar o sacrificar. No eres tan importante. Se trata de Él y de la gente que Él ama. Y darte la oportunidad de servir al Señor es la mejor cosa que te puede pasar. No hay mejor cosa. Señora, ama de casa, señor, padre de familia, profesional, joven, niños, no hay mejor cosa. No cambiaría mi vida por nada. Él durante años me ha dado el privilegio de servirle sin merecerlo. No se equivoque, sin merecerlo. Yo no califico para esto, se lo aseguro. Dice: sí, pastor, pero usted ya... No, yo nada. Olvídese. No hay quien califique para esto. Es su misericordia y su amor. Pero Josué dijo: aquí voy, Señor. Aquí yo estoy dispuesto. Aquí está tu siervo. Yo estoy dispuesto. Y mi pregunta esta mañana es, hermano, ¿está usted dispuesto? ¿Quiere rendir su vida a servir al Señor? El llamado es claro. Ser fiel. Segundo punto que hablamos, tener un llamado claro de Dios, porque esta palabra seguro la estás entendiendo. Tercero, saber que su presencia va a ir contigo. Y cuarto, su palabra en tu vida. Eso te hará indetenible, imparable, indestructible.
Si tú aceptas el llamado de Dios, hermano, te aseguro que tu futuro es cierto, es positivo, es bueno, y tu casa será bendecida, y todo lo que haces, como decía el versículo, te va a ir bien. Te va a ir bien. Póngase en pie, por favor.